Buenas noches con todos. Bueno, vamos a comenzar con los que haya. Así que, muy bien. ¿Se puede escuchar? ¿Todo bien? Sí, doctor. Ya. Muy bien. Entonces nos quedamos aquí la vez pasada. Esto es lo que hay que recordar de la precarga y la poscarga. La precarga eminentemente está en relación al volumen telediastólico. El volumen telediastólico es el máximo volumen que hay el corazón en la diástole. Recordar que la diástole se divide en tres partes: protodiástole, mesodiástole y telediástole. Telediástole es la última fase de la diástole, donde hay un mayor volumen de sangre, aproximadamente 120 mililitros. Entonces, la precarga está en relación al mayor volumen, es decir, al volumen telediastólico. Muy bien. ¿Qué puede hacer variar este volumen telediastólico? La frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, menos volumen va a llegar a la parte del corazón. Es decir, si tenemos una frecuencia cardíaca normal de una persona de 60 a 100 latidos por minuto, imagínense que esta frecuencia vaya a 200 latidos por minuto, por ejemplo, una taquicardia ventricular. Eminentemente el corazón en diástole no va a llegar a llenarse completamente, es decir, el volumen telediastólico va a ser bajo, por lo tanto va a haber alteración de la precarga y va a haber un bajo gasto cardíaco. Muy bien. Otra causa es el retorno venoso. Si no hay retorno venoso, es decir, aquí tenemos el retorno venoso por parte de las arterias, perdón, de las venas pulmonares, que van a vertir su contenido a la aurícula izquierda. Si no hay abundante retorno venoso, eminentemente la precarga va a disminuir. Si el paciente sufre un shock hipovolémico, es decir, una hemorragia por un accidente de tránsito, una deshidratación severa, el volumen que va a haber en esta cavidad, en el ventrículo izquierdo, va a estar depletado, por lo tanto, bajo volumen telediastólico, baja precarga, bajo gasto cardíaco. Distensibilidad ventricular, es decir, ya cuando existe un fallo de esta contractilidad ventricular, cuando hay una miocardiopatía dilatada, por ejemplo, ya prácticamente se pierde esta ley de Frank-Starling y eminentemente lo que va a ocasionar un bajo gasto. La poscarga, la precarga es a ley de Frank-Starling y la poscarga es a ley de Laplace. Eso es lo que siempre preguntan en cardiología: Frank-Starling precarga, poscarga, Laplace. En Laplace, eminentemente está en relación a la tensión parietal. Es decir, dicha tensión es directamente proporcional a ¿qué? Hay preguntas que te dice la ley de Laplace está directamente proporcionada ¿a qué? Directamente proporcionada a la presión que existe en el ventrículo, al radio, e inversamente proporcional al grosor de esta pared. Entonces hay que recordar que Laplace directamente proporcional a la presión, a la R, PR, y inversamente proporcional a la grosor de la pared. Importante porque tanto de la ley de Frank-Starling y Laplace nos va a permitir el volumen latido cardíaco. Es decir, si tenemos una correcta llenado y un correcto vaciamiento de la parte del ventrículo izquierdo, va a haber un correcto volumen latido. El volumen latido usualmente tenemos que es del 52 al 62% aproximadamente. Es una fracción de eyección normal en un varón. Esta fracción de eyección es el volumen latido. Aproximadamente, si sacan de 120 el 60%, es aproximadamente 60, que es el volumen eyectivo. Por la frecuencia cardíaca nos va a dar el gasto cardíaco.
Si la frecuencia cardíaca es 60 y el volumen latido de eyección es de 60 o a 70 mililitros, esto nos da aproximadamente 4 litros. La presión arterial es importante, la presión arterial, ¿por qué? Porque la presión arterial está compuesta por dos cosas, por el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que hace presiones bajitas, está hipotenso, 90, de la sistólica 90-50, 80-50, ¿qué podemos ver? Que una cosa es que el gasto esté bajo o la resistencia esté baja. Cualquiera de los dos nos puede dar una presión baja, ¿cierto? Si es cardiogénico, shock cardiogénico, por definición, el gasto cardíaco tiene que estar bajo. Muy bien. Si es séptico, es decir, si es un paciente que tiene un shock séptico, las resistencias es el problema. Por la parte de las citoquinas de inflamación producen una vasodilatación periférica, así que el problema va a ser en un shock séptico la disminución de la resistencia vascular sistémica con un buen gasto cardíaco. Es decir, lo que siempre preguntan es, el problema en un shock cardiogénico es el gasto cardíaco bajo, con una resistencia vascular sistémica elevada. En un shock séptico, la resistencia vascular sistémica está venida abajo y el gasto cardíaco está aumentado. ¿Por qué? Porque siempre tiene que compensarse. En un shock cardiogénico el problema es el gasto cardíaco, entonces el que debe compensar para mantener una presión correcta es la resistencia vascular sistémica. Todo lo contrario, si está un shock séptico, la resistencia vascular sistémica está venida abajo y el gasto cardíaco para controlar la presión tiene que estar elevado. Por eso está taquicárdico. Y cuando se calcula el gasto cardíaco por cualquier metodología, por ecocardiografía, por hemodilución, por muchos cálculos que podemos hacerlo en la parte hemodinámica, vemos que un shock séptico, resistencias bajas con gasto cardíaco elevado. Así que eso es lo que quiero que recuerden. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a aumentar la precarga? Si la precarga hay que dar volumen, por ejemplo, si el paciente sufre un shock por volumen, es decir, un shock hipovolémico, por un accidente pierde eminentemente volumen sanguíneo, lo que tenemos es que el corazón va a llegar menos cantidad de volumen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Darle eminentemente, aumentar la precarga, darle fluidos. Con eso aumentamos el volumen y con eso vamos a aumentar, por la ley French-Starling, aumentar el gasto cardíaco y eminentemente compensar esa presión, porque recordar que la presión es gasto cardíaco por resistencia. Si aumentamos volumen, aumentamos el gasto cardíaco y por lo tanto aumentamos la presión. ¿Cómo aumentamos además la precarga? Nosotros sabemos que en los miembros inferiores de una persona tenemos en la parte venosa está el mayor volumen sanguíneo. Si levanta los pies en un paciente que está en decúbito, eminentemente todo el volumen sanguíneo que está en los pies va a ir a la parte del corazón. Cuando llega a la parte del corazón, va a aumentar el gasto cardíaco. Así que es otra forma de aumentar la precarga. Otra forma como aumenta la precarga es hipertrofia auricular. Es decir, si no, sabemos que la tercera fase, hay tres partes de la parte de llenado ventricular. Llenado rápido, la diastasis y la contracción auricular. Si hay mayor volumen que va de la aurícula al ventrículo, en la parte porque hay una hipertrofia auricular, es decir, va a haber mayor volumen en el ventrículo, por lo tanto, mayor precarga por el French-Starling, va a aumentar el gasto cardíaco, con eso podemos aumentar
eminentemente la presión arterial. Pero ¿por qué disminuye la precarga? Por hemorragias, menos volumen. Cuando uno hace valsalva, o sea, puja, lo que hace es comprimir toda la parte abdominal. Y eso evita, al comprimir la parte abdominal, esto de aquí aumenta las presiones, lo que evita es que la sangre que está aquí en los miembros inferiores no ingrese al corazón. No va a ingresar al corazón, por lo tanto, la precarga va a disminuir. Entonces, pregunta que ha venido, el Valsalva disminuye la precarga, ¿ok? La fibrilación auricular, por ende, va a disminuir la precarga porque ese 20% que le da la contracción auricular se va a perder menos volumen en el ventrículo izquierdo. Y disociación auriculoventricular, eminentemente les comentaba que la aurícula y el ventrículo tienen que estar en armonía. Primero se contrae la aurícula y luego el ventrículo. Se pierde cuando hay una disociación, encuentra la válvula cerrada, eminentemente ese 20% que le va a dar la contracción le va a encontrar cerrada y no le va a dar, va a disminuir la precarga. Así que eso es lo que suelen preguntar: ¿qué aumenta la precarga? ¿Qué disminuye la precarga? Un poco de razonamiento únicamente y con eso pueden responder las preguntas. La onda A también es muy preguntada. La onda A de la parte venosa, eminentemente, ¿cuándo va a estar ausente? Cuando tenemos fibrilación auricular, porque hemos visto que la onda A es propio de la contracción auricular. Disminuida si tenemos una aurícula derecha dilatada. Tenemos una aurícula muy dilatada, lo normal aquí. Cuando se dilata, eminentemente la parte de la contracción, cuando es más inefectiva, porque con el tiempo, cuando se empieza a dilatar, ya se empieza a tener fibrosis dentro de los miocitos. Y la fibrosis no es músculo contráctil, por lo tanto pierde esa contracción y se pierde esa onda A. Sin embargo, nosotros podemos tener una onda A bien prominente. ¿Por qué? Aquí tenemos la aurícula derecha, el ventrículo derecho. ¿Qué podemos ver? Si se encuentra eminentemente estenosis tricuspidia, tenemos una estenosis tricuspidia, la causa más frecuente de estenosis tricuspidia es la fiebre reumática, no se olviden, es que si tenemos cerrado esto de aquí, la válvula tricúspide, eminentemente va a haber un aumento de presión en la vena cava superior y en la vena cava inferior. Por lo tanto, vamos a tener una onda A bien agrandada. ¿Ya? Si tenemos la hipertrofia del ventrículo derecho, también, ¿por qué? Porque la aurícula derecha tiene que vencer a este ventrículo derecho bien hipertrofiado. Muchas causas de hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Esta aurícula tiene que hacer mayor fuerza, porque en la clase previa le mencioné que tiene que ir el volumen sanguíneo de un lugar de menos presión a uno de mayor presión. ¿Cuál es la forma? Es que la aurícula tiene que hipertrofiarse para que venza las presiones del ventrículo. Así que vamos a tener una onda A bien agrandada. No se olviden de las ondas A en cañón, que es cuando le encuentran a la válvula tricuspidia cerrada. Eso no puede ser un bloqueo AB completo, una taquicardia ventricular, un taquicardia intranodal, un ritmo nodal acelerado, un escape nodal. Entonces, ha venido preguntas, sobre todo en taquicardias intranodales, donde se ven las ondas A en cañón en las taquicardias intranodales. Muy bien. La onda B, ¿dónde se encuentra agrandada? La onda B se encuentra agrandada, muy característico en la insuficiencia tricuspidia. La insuficiencia tricuspidia, es decir, la válvula tricúspide, aquí les voy a dibujar, mejor borro. ¿Se escucha bien?
Sí, doctor. Sí, sí. Muy bien. Entonces, tenemos la insuficiencia tricuspidia, es decir, ¿cuándo va a estar agrandada? Imagínense que el ventrículo derecho tiene que contraerse en la sístole, esto es la sístole de la onda B, tiene que contraerse. Al contraerse, tiene que eyectar la sangre a la arteria pulmonar, el ventrículo derecho. Pero si encuentra que la tricúspide está insuficiente, es decir, no se cierra bien, va a entrar sangre a la aurícula derecha en la sístole, que no debería entrar porque aquí tenemos las cuerdas tendineas, recuerdan que no deberían dejar que protruya la sangre a la parte de la aurícula, pasa en una insuficiencia tricuspidia y en esa fase nos da las ondas B agrandadas, las ondas V agrandadas propia de la insuficiencia tricuspidia. De pregunta, insuficiencia tricuspidia, onda B agrandadas, no se olviden. Muy bien. Entonces, aquí hay una pregunta, si al estudiar la presión venosa encontramos ausencia de onda A y del seno X, debemos pensar en, si no hay onda A, eminentemente no hay contracción auricular. Entonces, si no hay contracción auricular, ¿qué patología nos estamos refiriendo? Que es algo sencillo. ¿Qué es? Eminentemente, la arritmia más frecuente sostenida que existe es la fibrilación auricular. Entonces, la fibrilación auricular, no hay onda A ausente. Si ven toda pregunta que no exista onda A porque la onda A es contracción auricular, en la fibrilación auricular se pierde la onda A, así que donde se va a estar ausente es en la fibrilación auricular. Entonces, ¿cómo se diagnostica la fibrilación auricular? Realizas un electrocardiograma y vas a ver un ritmo irregularmente irregular. De esa forma, la distancia que hay entre RR es totalmente diferente. Y eso simplemente ves en el electro con ausencia de onda P. La onda P en el electrocardiograma nos representa la despolarización de las aurículas, pero si no despolariza las aurículas, no hay onda P en el electro. Así que vamos a ver un electro RR irregular, ausencia de onda P. En la parte presión venosa encontramos ausencia de onda A. Así que pregunta sencilla. Lo que han preguntado también es en la parte de la pericarditis constrictiva. ¿Cómo se encuentra en la pericarditis constrictiva? Que la pericarditis constrictiva es el pericardio se encuentra engrosado, calcificado. La causa más frecuente de pericarditis constrictiva aquí en nuestro medio es tuberculosis. Somos campeones en tuberculosis. Así que pericarditis constrictiva causa tuberculosis. ¿Cómo se ve? El signo de la W. Si dicen, ¿en qué patología se ve el signo de la W? En pericarditis constrictiva. Miren la imagen, graben esto de la W y pueden hacer la pregunta. Los seno X es profundo, el seno X es la relajación de la parte de la aurícula y va a estar profunda el seno X eminentemente en la constrictiva porque se va a relajar rápido. Y además de eso, se encuentra el seno Y bien profundo. Eso cuando veamos problemas del pericardio. Otra patología, entonces, lo que recordarles que onda B aumentada está en la insuficiencia tricuspidia severa. Insuficiencia tricuspidia severa. La causa más frecuente de insuficiencia tricuspidia es la hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar. Muy bien.
Esto es para que lo repasen, un bonito gráfico de toda la parte de las ondas, la onda A, contracción auricular, la onda C es cuando se cierra la válvula tricúspide, por eso va con la C de cierre, la X es la relajación auricular, la B es el llenado auricular y la Y es evidentemente el vaciamiento ventricular. Ausencia de onda A, fibrilación auricular, no hay más. Dentro de los pulsos arteriales, también hay que determinarlos, porque sabiendo el pulso puedes sacar la pregunta. Hay que ver siempre los pulsos característicos. Cuando te digan un pulso Seller, Magnus o hipercinético, eso es una insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica, dos clases, una aguda y una crónica. La aguda, más frecuente, es endocarditis y asociado a problemas de la aorta, disección de aorta. En crónicos es válvula bicúspide. La parte de un pulso arterial parvus, tardus o anacroto, parvus es pequeño, tardus es prolongado, es pequeño y prolongado. Esto se ve eminentemente en una estenosis aórtica grave. Si dicen, se ausculta al paciente, se encuentra un pulso parvus tardus o anacroto, esto nos hace pensar con un soplo sistólico a nivel aórtico que se irradia carótidas, estenosis aórtica severa. Hipocinético. El hipocinético es aquellos que es bajito. En este caso, podemos ver que este pulso es característico de enfermedades de bajo gasto, es decir, aquellos que son propios de las fallas cardíacas con acción de decisión reducida, puede ser una miocardiopatía dilatada, puede ser cualquier cardiopatía en fase avanzada. Aquí el Bisferians lo han preguntado en la miocardiopatía hipertrófica. En la miocardiopatía hipertrófica, este pulso que tiene dos picos sistólicos es como lo han preguntado miocardiopatía hipertrófica, pero a veces también lo ponen en la insuficiencia aórtica, pero lo más característico de la insuficiencia aórtica es que sea un pulso Seller, grande, Magnus o hipercinético, ¿ya? Y el Biesferians es así, pero recordar más a miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica es una cardiopatía propio del músculo, una enfermedad sarcomérica que le llamamos por hipertrofia, crecimientos de los sarcómeros que ocasiona este tipo de patología, que tienen usualmente, lo cuentan en las preguntas, paciente que tiene antecedentes familiares de muerte súbita. Muerte súbita es aquel persona que un día antes de las 24 horas le encontraron normal y al siguiente día le informan que ha fallecido sin un antecedente de enfermedad conocida. O paciente que sufre un paro cardiorrespiratorio, evidentemente aquel que no ha tenido ningún problema cardíaco. Dicroto, eminentemente esto no lo aprendan porque no viene. Y alternante es sobre todo entaponamiento cardíaco. Entaponamiento cardíaco, un pulso alternante. Nada más acerca de pulsos. En el examen de pulso carotidio, dos impulsos o picos durante la sístole. ¿Cuál es ese? Es el Bisferians. Ventricular, ¿cuál de los datos físicos siguientes se asociaría con más probabilidad a este hallazgo? ¿Cuál sería lo más probable en este paciente que tenga? Carlos, tú que ya estás crack, o cualquiera. A Maite.
¿Ah? Entonces, lo que aquí, en que no sepan el resto de la pregunta, simplemente decir que es dos impulsos o picos durante la sístole, el bisferians. Esto se trata de una miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica tiene la clínica con el prolapso de la válvula mitral, todo lo contrario al resto de soplos. Es decir, en el soplo sistólico que aumenta durante las maniobras de Valsalva. Cuando los soplos usualmente aumentan, cuando aumenta el volumen a nivel de la cavidad ventricular. Es decir, a mayor precarga, mayor volumen, a mayor volumen, mayor turbulencia cuando pase por la válvula dañada, es decir, si es una estenosis aórtica severa o una insuficiencia mitral, mayor volumen que llega al corazón, mayor soplo, va a aumentar la intensidad del soplo. Pero esto es todo lo contrario, que aumenta el soplo sistólico durante la maniobra de Valsalva que hemos visto que va a hacer presión en el abdomen y va a disminuir el volumen en las cavidades. Eso va a permitir menor volumen en el ventrículo y disminuir el soplo. Sin embargo, es todo lo contrario en dos patologías, que eso es en miocardiopatía hipertrófica y en prolapso de la válvula mitral. Entonces, esas son las dos patologías que tienen el soplo todo lo contrario. Miocardiopatía hipertrófica y prolapso de la válvula mitral. Así que esos son lo que necesito que recuerden. Aumentan el soplo durante la maniobra de Valsalva, miocardiopatía hipertrófica con un pico, con dos impulsos durante la sístole, miocardiopatía hipertrófica. Dentro de la parte, esto, aprender el nombre, a veces viene preguntas sencillas en la parte de la salud y menciona, por ejemplo, a qué se denomina lusitropismo, es al propiedad de la relajación cardíaca. Lusitropismo, relajación. Inotropismo es en relación a la contractibilidad, crono de tiempo es al automatismo, badmotropismo es a la excitabilidad y dromotropismo a la conductibilidad. Así que estos términos hay que aprenderlo, puede venir algo tan sencillo como el lusitropismo, que es relajación, o dromotropismo, conductibilidad. Muy bien. El sistema eléctrico del corazón, importante aprenderlo, lo hemos visto en la parte de anatomía. Lo que quiero que aprendan es la parte de cómo se forma el electrocardiograma para tener una idea de la parte de los bloqueos, de las taquicardias que vamos a ver. ¿Ya? Perdón, esto. Ya. Aquí hay que recordar que todas las fibras cardíacas se encuentran polarizadas. Hay la potencial transmembrana. En las fibras van a ser dos tipos, de fibras de velocidad alta o fibras de velocidad lenta. Fibra de velocidad de alta conducción está la auricular, ventricular y His-Purkinje, y las de baja velocidad están el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. El potencial transmembrana de aurícula, ventrículo y His-Purkinje y fibras de Purkinje, eso es unos 90 milivoltios, y del nodo sinusal y el nodo auriculoventricular es menos 60 milivoltios. Así que es lo importante, menos 90, aurícula, ventrículo, His-Purkinje, y nodo sinusal y nodo auriculoventricular menos 60. Recordar que está ahí el ion es intra y extracelular, el ion de sodio es el más abundante extracelular y el de potasio más abundante intracelular.
y eso va a permitir que haya una carga eléctrica. No se olviden, fibras rápidas, fibras lentas, las fibras lentas no sinusal y las del nodo auriculoventricular. Las fibras más rápidas, las fibras de Purkinje. En el EKG, el intervalo QT registra dos cosas. ¿Qué registra el QT? La despolarización ventricular y la repolarización ventricular. Lo paran preguntando, el QT es tanto la despolarización del ventrículo como la repolarización ventricular. Esto es lo que hemos visto anteriormente. No se olviden esta pregunta. Dentro de los potenciales de acción, es importante recordar la parte de los potenciales de reposo. Ahorita lo vamos a ver para recordarlo. Los periodos refractarios. Aquí más adelante. Acá. Entonces, los periodos refractarios que tenemos son 4 periodos refractarios. Los que han preguntado es el periodo refractario absoluto y el periodo refractario supranormal. El periodo refractario absoluto es un estímulo, es decir, cualquier estímulo que tú des a la parte del corazón no es capaz de generar una respuesta propagada. Es decir, aquí vamos a dibujar, quizás para entenderlo mucho mejor. Es decir, nosotros tenemos un electro, la onda P, QRS y la onda T. El periodo refractario absoluto inicia desde el QRS hasta el pico de la onda T. En este periodo, eminentemente cualquier estímulo que venga y caiga en este periodo no va a producir ningún efecto en las células. No le va a producir ningún efecto. Es por eso que la parte de las cardioversiones eléctricas se tienen que hacer guiadas por un electrocardiograma. Porque quizás la parte del estímulo, cuando tú haces un choque cardíaco, le estimulas después del pico de la onda T, aquí. Y esto, cuando estimulas aquí, puedes desencadenar una taquicardia, fibrilación ventricular. Es por eso entonces que se prefiere cardiovertir eléctricamente durante el periodo refractario absoluto. ¿Por qué? Porque vas a coger todas las células del corazón que están desorganizadas y le vas a dar un choque y prácticamente vas a parar cualquier estímulo. Sin embargo, el problema es cuando le das después de la T, puedes ocasionar un problema taquicardia ventricular. El periodo supranormal es el periodo justo antes de entrar a la etapa del reposo y un estímulo bien débil puede desencadenar un potencial de acción. Así que el periodo supranormal es el estado que un estímulo bien pequeño puede desencadenar un potencial de acción. ¿Por qué? Es decir, por aquí vamos a ver un gráfico. Ya. Ya, que sé aquí. Entonces, puede que esté aquí, va a llegar acá a menos 90 y el periodo supranormal está aquí. Justo en 90 es lo más bajo, pero él está en menos 80 o menos 75 y un estímulo antes de llegar a la parte del reposo es más rápido estimularlo que a menos 90. Menos 80 es más rápido estimular que menos 90. Así que un estímulo
más pequeño puede desencadenar que nuevamente se desencadenen los canales de sodio y empiece otra despolarización cardíaca y repolarización antes de lo normal. Así que esos dos términos únicamente quiero que lo aprendan. El potencial de acción, la pregunta que siempre viene es la fase cero. En estas de potencial de acción, este potencial de acción son de las fibras rápidas, auriculares, ventriculares, His-Purkinje, que tienen estas cuatro fases, porque las fases del nodo sinusal y el nodo AB son totalmente diferentes. ¿Ya? La fase cero, sodio, nada más. La fase 1 es la corriente de salida de potasio. No se acuerden más porque es más complejo, solo para examen. En la fase 2 es calcio, la fase 3 potasio y la fase 4 el canal, el intercambiador sodio-potasio está dependiente de ATP. Entonces, para resumir, fase 0 va a haber eminentemente sodio, fase 1 potasio, la fase 2 están los canales de calcio tipo L, la fase 3 están los canales de potasio y la fase 4 los sodio, potasio, ATPasa. Así que eso es lo más rápido para que lo aprendan. Aquí está, porque es más complejo. Únicamente fase 0 es la salida rápida del sodio, la fase 1 es potasio, la fase 2 el calcio, la entrada, y la fase 3 evidentemente la entrada del potasio, y la 4 es sodio, potasio, ATPasa. Muy bien, nada más, no hay nada, no lo voy a confundir, así que solo quiero que recuerden eso y nada más. Entonces, lo que siempre preguntan, ¿cuál de los siguientes fármacos es el responsable de la fase 0, la fase rápida de la despolarización en el miocardio? Es eminentemente los canales de sodio. Lo que sí hay un nuevo medicamento que es la ibabradina, que es importante ya que la conozcan porque puede venir. Si viene la ibabradina como pregunta, hay que determinar que eso tiene sus canales que está en el nodo sinusal y en el nodo AB. Es decir, en el nodo sinusal y el nodo AB hay un tipo de canales que se denominan canales IF, que son canales de sodio lentos. Lo que permite es que aumenta la frecuencia y disminuye. Sabemos que el nervio vago está, la parte vagal, el parasimpático, está en relación a acetilcolina y la parte simpática está en relación a la norepinefrina o y en los canales B1. Cuando tenemos una estimulación vagal o el paciente tiene una bastante estimulación parasimpática, se activan estos canales IF de células nodales, aquí para que lo vean bien, estos canales IF donde va a actuar la ibabradina, disminuye su función con tal objetivo de que se haga mucho más lento la parte de la despolarización del nodo sinusal y el nodo vel, es decir, a bradicardia. Pero si es simpático, es decir, ejercicio físico, se activa la noradrenalina, aumenta la función de las células nodales y este hace que la frecuencia aumente. Entonces, ¿de quién depende exactamente que aumente y disminuya la frecuencia? De los canales IF, que es el target de la ibabradina eminentemente. Porque si utilizamos ibabradina como parte del tratamiento de la falla cardíaca, la ibabradina es un bloqueador de los canales IF. Al bloquear los canales IF va a bajar la frecuencia aproximadamente de 5 a 6 latidos por minuto. Muy bien. Muy bien.
En relación al periodo refractario absoluto, en la despolarización celular del miocito, señale lo correcto. El periodo refractario absoluto es el momento en que no puede eminentemente haber un estímulo durante la despolarización de las células miocárdicas. El momento del potencial de acción que no puede responder a un estímulo. ¿Cuál es? Desde el inicio del QRS hasta la punta de la T. ¿Ya? Esa etapa que es la fase 1, fase 2 y la mitad de la fase 3. Aquí quiero que lo graben de una vez. No se olvide, esto de aquí. Pam, pam. Acá. Esta es la imagen. Miren aquí. Fase, el QRS aquí hasta la T es fase 1, fase 2 y parte de la fase 3. ¿Ya? Así que ese es el periodo refractario absoluto. Periodo refractario absoluto desde el QRS hasta la punta de la T corresponde fase 1, fase 2, fase 3. Muy bien. Pasamos. Aquí, ¿cuáles son las estructuras que dirigen desde el nodo AB hacia los ventrículos, siendo estas mayormente grandes y de rápida transmisión con respecto a otras estructuras? Esto es lo que me había mencionado anteriormente, son que van desde el nodo AB hacia los ventrículos, estas mayormente grandes, rápida transmisión, las más veloces que hay del sistema de conducción son las fibras de Purkinje porque pueden llegar a 5 metros por segundo. Esto es todo la parte para determinar bloqueos auriculoventriculares. No es nada complejo, sencillo la parte de bloqueos. Recordar el sistema de conducción, el nodo sinusal, el nodo AB. Los haces internodales son 3, Wekenbach, Torel y Bachmann. No se olviden que Bachmann da un haz a la parte de la aurícula izquierda. ¿Cuál es el haz que va de aurícula derecha a aurícula izquierda, permitiendo el sistema, que se envíe la parte eléctrica de la aurícula derecha a la aurícula izquierda? Es el haz de Bachmann. Luego tenemos el nodo B, el GIS. El del GIS va a haber dos ramas. La rama derecha, que va a ir la rama derecha, la rama izquierda, dos fascículos, anterior y posterior. Entonces, ¿por qué se pone marcapasos en determinado tipo de bloqueos? Se pone marcapasos en estos tipos de bloqueos cuando son infragicianos. Infragicianos, eso nos indica, es decir, que el bloqueo, el problema en el sistema de conducción está por debajo del GIS. Esto es el GIS, y cuando el problema del sistema de conducción está por debajo de esto, es decir, está aquí hacia abajo, estos pacientes tienen que ir a marcapaso. ¿Por qué? Porque eminentemente ya la frecuencia va a ser menos de 40 latidos por minuto y el paciente va a tener clínica y se puede ir a un bloqueo de alto grado. Entonces, si podemos decir que los infragicianos son los que van a ir a colocarse a marcapasos, ¿por qué en el bloqueo de primer grado algunos se ponen marcapasos y en otros no? Porque la gran mayoría de bloqueos son por encima del GIS, el 80%, y un poco número de pacientes son infragicianos. Tan solo un 17% son infragicianos que van a ir a marcapaso. Es decir, hay bloqueos auriculoventriculares de primer grado que van a colocarse marcapaso, pero
¿Por qué? Porque hay que una parte que son infragicianos. Sabemos que los que van bloqueos por debajo del GIS tienen mal pronóstico, mayor mortalidad si es que no se coloca un marcapaso. El de segundo grado, ya sabemos que a partir del bloqueo de segundo grado tipo 2 se ponen marcapasos porque el 100% son infragicianos. Es decir, nosotros vemos un bloqueo de segundo grado tipo 2, a todo le vamos a poner marcapaso porque son infragicianos y los bloqueos infragicianos por debajo del GIS son de mal pronóstico, mayor mortalidad. Así que ya saben por eso. Y los bloqueos de tercer grado, la gran mayoría también son infragicianos. Por lo cual, de aquí se decide por este problema que son más infragicianos que los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, tipo 2, los bloqueos de tercer grado, van a ir eminentemente a marcapaso definitivo, sin pensarlo, porque vemos que son infragicianos y estos van mal a futuro si nosotros lo dejamos sin colocarle un marcapaso. Pero a diferencia de los bloqueos AB de primer grado, la gran mayoría son supragicianos el problema de esto. Es decir, se bloquean, pero por encima del GIS, por aquí es el bloqueo. No dejan pasar la conducción de la aurícula al ventrículo, pero por encima del GIS. Esos pacientes van bien, no se ha visto que tengan una muerte súbita, por lo cual no se decide colocar un marcapaso. Por eso hay poco número de pacientes que con bloqueo B de primer grado se coloca marcapaso, pero eso no lo necesitan aprender, eso ya cuando los que les gusta la cardiología, luego lo irán a aprender, si siguen la parte, pero ustedes como parte de preparación únicamente saber, bloqueo de segundo grado tipo 2, marcapaso, bloqueo de tercer grado, marcapaso, bloqueo de alto grado, marcapaso. Muy bien. La secuencia de activación auricular, quiero que recuerden esto porque esto es parte de las patologías que vamos a ver. La activación va desde el nodo sinusal, no se olviden que subepicárdico no es endocárdico a nivel posterior de la aurícula derecha con la vena cava superior, va a ir a despolarizarse primero la aurícula derecha, luego por un haz, el haz de Bachmann, que se divide en dos fascículos, el fascículo lateral, el que va a ir a la aurícula izquierda, va a permitir conducir la parte de la actividad eléctrica y se va a despolarizar ambas aurículas. Al despolarizarse ambas aurículas va a formar la onda P. Así que la onda P es propio de la despolarización auricular. Muy bien. Lo que quiero es que aprendan es que la persona, cuando colocas un electrodo para tomarle la parte eléctrica del corazón, vas a colocar electrodos que van a ver desde ese punto el corazón. Vas a colocar B1, B2, B3 hasta B6, desde el cuarto espacio intercostal, derecho, izquierdo, hasta el quinto espacio intercostal, que es el B6 en la línea medio axilar media. Esto es que si se acerca la despolarización a la parte del electrodo que está mirando, va a ser positivo. Si la despolarización se aleja del electrodo que va a estar mirando, por ejemplo, esto que sea B1, si se acerca a B1, positivo. Si se aleja de B1, la deflexión va a ser negativa. Si no se acerca ni se aleja, si es perpendicular, va a ser isoeléctrica. Eso es lo que quiero que recuerden para pensar todo lo que vamos a ver. ¿Por qué algunos electros se ve el QRS más grande? ¿Por qué se ven unos electros más pequeños? Porque esta amplitud del QRS depende de tres cosas: de la cantidad de masa de la despolarización, de la distancia del electrodo explorador y del ángulo de vector. Es decir, en una hipertrofia del ventrículo izquierdo tiene que haber R's bien prominentes en B6, porque la punta del corazón, el ventrículo izquierdo va hacia B6,
en el quinto espacio intercostal, en la línea medio axilar, hacia ahí va dirigida la despolarización, por lo tanto tenemos Rs bien altas en B6. A mayor masa del miocardio, mayor miocardio, más hipertróficos, mayor actividad eléctrica, más la amplitud va a ser mayor. Es por eso tenemos los criterios de diferentes tipos de criterios. El de Sokolov, el más conocido, que es R en B5, en B6 y S en B1 y en B2, que eso nos indica que si son Rs bien altas en B5, en B6, hay que hacer pensar que esto sea una hipertrofia para determinar una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Recordar, a mayor masa, mayor amplitud, y eso nos hacen los criterios. Por lo tanto, las ondas P tienen una parte de su vector resultante en relación a la derivada 2. Es decir, el vector resultante en el plano frontal mira a la derivada 2. Si mira la derivada 2, es decir, en B2, porque va a mirar a esa derivada, va a ser positivo, porque ahí está la resultante. Les recuerdo que cuando el electrodo va dirigido a la resultante de la despreciación va dirigido a ese electrodo, en este caso a esa derivada, la 2, vamos a ver que va a ser positivo. Pero miren en ABR. En ABR va en todo lo contrario la despolarización auricular, por lo tanto en ABR la P va a ser negativa. Es por eso que lo habitual es el nodo sinusal es arriba, vena cava superior, aurícula derecha, subepicárdico, por lo cual para decir que es ritmo sinusal tiene que ser positivo en 2, negativo en ABR. Ese es un criterio, porque es la forma normal como se despolariza la P. Y lo que deben recordar en relación a la P, que las mujeres en B1, en B2, en B3, hasta en B4 puede ser P negativas. ¿Por qué? Porque la resultante de la onda P va dirigida a B6, es decir, se va alejando. La resultante tiene que ser en B6 positivo la P, pero negativa en B1, en B2, en B3. Eso es la forma habitual. No es una clase de electro, pero quiero que recuerden lo que es normal y lo que es anormal. Lo que es normal, P positiva en 2, negativa en ABR, y por estar la resultante dirigida en la plano horizontal, en B6, en B1, en B2, en B3, en B4, en una mujer podemos encontrar las P negativas. Muy bien. Así que eso es lo importante que recuerden. En relación al ventrículo, el ventrículo tiene 3 vectores que lo van a formar la parte del QRS. Tanto el vector septal, el vector de la mayor masa, sobre todo la del ventrículo izquierdo, y la parte de expresión en las bases. Por ejemplo, si tenemos aquí en derivada 2, que es esto 2, no 1, aquí va a estar el electrodo que va a mirar. Esto es así. Esto es 1, esto es ABF y esto es 2. Y el corazón está ahí. En la primera despreciación del vector del septum, que es el primer vector, se va a alejar de derivada 2, que es más 60, por lo cual va a ser negativo. Pero el resultante de la mayor masa ventricular, sobre todo el izquierdo, va a ir dirigido a 2 y va a ser positivo. Y la tercera va dirigida hacia arriba, hacia la base, se va a alejar de 2 y va a ser negativo. Y es así como se forma el QRS, por 3 vectores. Lo digo esto porque quiero recordar cómo es un electrocardiograma normal.
En el plano frontal, en 2, 3, ABF, ABR, ABL, 1, el vector resultante del septum va dirigido más hacia 3. Y a nivel de la plana horizontal va dirigido a B1. Por lo tanto, lo más importante de recordar es que el septum va dirigido a B1. Por lo cual, si va dirigido el resultante del septum a B1, siempre B1 tiene que ser positivo, tiene que empezar con una R. Eso es eminentemente algo que les va a permitir determinar una cardiopatía isquémica, porque sospechamos bastante nosotros por la parte de ausencia de la onda R. Si tú no ves R en B1, solo ves un QRS en B1, hay que sospechar que esto sea una cardiopatía que tenga el paciente. Entonces, lo que quiero que recuerden es que en B1 siempre debe haber R, porque va dirigida al resultante del septum a B1. Por lo cual, si hay una necrosis del septum, cuando hay necrosis, lo muerto está, no va a haber actividad eléctrica. Si no hay actividad eléctrica en el septum, no se va a formar B1, por lo cual no va a haber R y todo va a ser QS. Así que si hay necrosis del septum, necrosis es igual a QS, QS en B1, en B2, que es parte septal. Así que siempre tiene que haber en B1 la parte del septum. Así, si va dirigido a 3 en 2, ¿alguna pregunta? Quiero que escuche algo. ¿No? Ya. Entonces quiero que recuerden eso. ¿Ya? Nada más. Eso no es clase de electro, sino para recordarle. En la parte 2, que es el otro vector importante, recuerden que el vector resultante va dirigido hacia 2. Por lo cual, en la relación al plano frontal, en el plano horizontal va dirigido a B5, B6. Por lo cual, el R más alto va a ser en B5. La R más alta va a ser en B5. Buena progresión de R's es que la R vaya creciendo desde B1, B2, B3, B4. ¿Por qué? Porque más se acerca al vector resultante. Al acercarse al vector resultante que está aquí, va creciendo las R, siendo la más grande en B5. B6 tiene que ser menor que B5. Eso es importante. Si tú ves un B6 que sea así, y un B5 que sea más bajita, B5 y esto un B6, hay que sospechar que tenga una hipertrofia. ¿Por qué? Porque lo habitual es que el B5 sea mayor que el B6, la R, ¿ya? Por la forma normal de la despolarización. Muy bien. Y por último, las bases, que no es tan importante, así que la vamos a pasar. Solo quiero que recuerden esas cosas para un electro normal. Vino una pregunta acerca de cómo se encontraba en el brazo derecho, en el brazo izquierdo, las derivadas. Solo quiero que recuerden, en el brazo derecho siempre van las negativas y en la pierna izquierda siempre van las positivas. Así que de ahí sacas todas las preguntas. Brazo derecho, siempre negativas, pierna izquierda, siempre positivas. La derivada 1, por lo tanto, tiene el polo negativo en el brazo derecho y el polo positivo en el brazo izquierdo. La derivada 2 tiene el polo negativo en el brazo derecho y el polo positivo en la pierna izquierda. Y la derivada 3 en el brazo izquierdo negativo y en la pierna izquierda positivo. No se olviden, brazo derecho negativos y piernas izquierda positivo. De ahí ya no necesitan aprender uno por uno, únicamente recordar esas dos cosas. Brazo derecho negativos y pierna izquierda positivos. Lo que vino aquí
traté de cambiarla de color, discos intercalares y desmosomas, quienes permiten el acoplamiento eléctrico, es decir, pasar la actividad eléctrica de un miocito a otro miocito, son los discos intercalares que se encuentran aquí. Y quienes permiten el acoplamiento contráctil, los desmosomas. Contráctil, desmosomas, acoplamiento eléctrico, discos intercalares. Nada más. Característica, mejor a las fibras del músculo cardíaco. ¿Cuál es lo que mejor lo caracteriza a los músculos cardíacos? Estaba mencionando que aquí los miocitos tienen los discos intercalares y lo más importante es la actividad eléctrica del corazón. En este caso lo caracteriza los discos intercalares. Pueden tener uno más lo habitual es que tengan un núcleo, pero pueden tener más de uno. No tiene ausencia de estrías, tienen estrías, uniones neuromusculares no existen. Y dentro de esto, bueno, esto no ha venido, así que lo veamos. Esto sí es importante. Las proteínas contráctiles, hay que recordar que los miocitos están formados por miofibrillas. Las miofibrillas dentro están formados por varias sarcómeras. Las sarcómeras es la unidad contráctil del corazón. Así que miofibrillas, los sarcómeras están dentro de las miofibrillas y las miofibrillas, un grupo de miofibrillas forman un miocito. La gran mayoría, no olvidarse que los miocitos tienen abundantes mitocondrias que sirven porque el músculo cardíaco trabaja las 24 horas, no deja de latir, así que necesita abundante energía. Tenemos la sarcómera y los túbulos en T, tenemos la actina, la miosina, la titina, que dentro de esta célula del miocito existen un sinnúmero de patologías que se pueden imaginar por cada canal y por cada hora. La genética en cardiología es inmensa y porque puede haber alteración de la titina, de la actina, de un receptor de la titina, que permite distrofias, dilataciones, taquiarritmias, y eso es bien complejo. Únicamente hay que recordar lo que vienen preguntas. ¿Quiénes forman los túbulos T? Los túbulos T eminentemente son invaginaciones. Todo lo que pueden haber aquí, esto es una miofibrilla, 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 miofibrilla. Las miofibrillas están dentro del miocito, es decir, todo este es un miocito, y las miofibrillas están compuestas por sarcómeras, así que tenemos las sarcómeras, acá pueden ver dos líneas Z, y dentro de eso tenemos a la miosina, a la actina y a la titina. Muy bien, los túbulos T, importante porque permite mejorar la parte contráctil del corazón y que sea mucho más rápida. ¿Por qué? Porque viene la parte eléctrica y por aquí tenemos unos canales que se llaman de ranodina, importante en la parte de la activación contráctil del corazón. Vamos a ver aquí, la sarcómera es lo que siempre preguntan, es la estructura contráctil del corazón, está formado entre dos líneas Z. Dos líneas Z viene a ser la sarcómera. Así que aquí, sarcómera, dos líneas Z. Aquí hay preguntas que hay una zona, la zona I, que es la zona blanca, por decirlo así, que lo está formando la actina. Filamentos finos, la actina. Esta zona ahí es la actina. Esta zona A es la miosina, por lo cual
la zona I va a ser variable, es decir, cuando se contraiga la célula miocárdica, van a acercarse la parte de la miocina, y la miocina va a permitir que esta zona blanca se disminuya de tamaño. Es decir, la zona I es variable. A diferencia, la zona oscura, la zona A de la sarcómera, lo forman la miocina y es constante. La línea M que ven aquí es la que permite estabilizar a los miocina. Muy bien. Así que la zona variable es la zona I por la parte de la actina. La zona constante es la zona A de la miocina, y quienes forman una sarcómera es entre dos líneas Z. Nada más, esas son las preguntas que vienen. Dos líneas Z forman una sarcómera. Nada más. Los canales de reanodina es importante porque al entrar la despolarización, es decir, ¿en qué fase? En la fase 2, cuando se va a activar los canales de calcio, se activan los canales de calcio en las células, han visto aquí, fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y la fase 4. Estos son en las fibras rápidas, auriculares, ventriculares y del His-Purkinje. Si esto es una fibra ventricular, entonces se activa el estímulo, viene, despolariza, fase 0, entra el sodio, fase 1 están los canalecitos de potasio, fase 2 el calcio. El calcio tiene que entrar a la célula, entonces en la fase 2, aquí, quiero que lo vean, fase 2, entra el calcio ¿cómo va a entrar? Gracias a estos canales de reanodina, y estos canales de reanodina permiten que prácticamente salgan los canales, el calcio, y permitir la contracción en la sarcómera. Nada más. El cerca es el mayor responsable de introducir el calcio, es decir, la reanodina permite que el calcio salga para la contracción, y cuando termina el ciclo de contracción, el que va a permitir el receptor es el cerca. Entonces, dos receptores que tienen que acordarse. El de reanodina, que permite sacar, en que salga el calcio para la contracción, y el cerca, cuando termina la contracción, permite retornar el calcio a la parte del retículo sarcoplástico. ¿Cuál es el mejor marcador de la necrosis? Son las troponinas. Recuerden que el infarto eminentemente es con troponinas. Un reinfarto con el CPK-MB. Reinfarto CPK-MB, para un infarto las troponinas de alta sensibilidad. Vino una pregunta: ¿qué son las troponinas C? Son aquellos que se unen al calcio, la troponina, y inactivan la actividad ATPasa. Muy bien, nada más. ¿Y qué es la tropomiosina? La tropomiosina evita que se una la actina y la miosina. Importante, cuando se utiliza el ATP se utiliza ya para la parte de la relajación, cuando queremos que la actina y la miosina se dejen de estar unidos, es decir, después de la contracción. No para la contracción se utiliza el ATP, sino para quitar esa unión de actina-miosina. ¿Quién impide esa unión de actina y miosina? La tropomiosina. Nada más. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Porque van a ser valvulopatías.
¿Ninguna? Bueno, está bien. Dentro de las valvulopatías, lo que suele preguntar es estenosis, tanto aórtica, la mitral, que son las más frecuentes que preguntan. Si aquí les preguntan un paciente de 54 años, uno de los síntomas más frecuentes en cardiología es la disnea con la angina y también el síncope, eso es lo más frecuente. Dolor retrosternal al ejercicio, se detecta un orificio aórtico de 0,70 centímetros cuadrados y un gradiente transtorácico de 90 milímetros de mercurio. ¿Cuál de las que a continuación se relaciona sería la conducta a seguir? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Han llevado ya cardiología a alguien? Sí. Esto es una pregunta clásica. Lo que siempre que tienen que hacer en una pregunta para dar un examen es reconocer las partes claves, porque a veces simplemente saber algunas palabras, por eso trato de resaltarlas y de reconocerlas, lo más importante, siempre en todas las enfermedades hay que ver la edad. La edad es importante para las patologías. Si es niño, es joven o ya es un anciano. La otra es la clínica, que es lo que te dice, disnea, dolor retrosternal, y aquí en este caso te menciona que el orificio aórtico tiene una área valvular de 0,70 y un gradiente transaórtico de 90 milímetros de mercurio. En este caso un poco complejo porque la gran mayoría no aprende cuál es el tamaño normal de una válvula aórtica, solo recordar que tiene que ser mayor de 1 para que no sea severa. Siempre que tú veas una pregunta con un área valvular menos de 1 centímetro cuadrado, en la aorta esto es severo. Y lo severo en la aorta, tratamiento, indudablemente, porque el paciente está haciendo clínica de Disney y dolor retroesternal. Todo paciente que va a ser sometido a un reemplazo de una válvula aórtica tiene que ir a una coronografía, es decir, a ver cómo están las válvulas, cómo están las coronarias, porque si se va a entrar a una cirugía cardíaca a corazón abierto, van a abrir la parte del esternón, van a cambiar esa válvula, pero imagínate que simplemente hagan eso y cuando el paciente de aquí 4 o 5 años quizás tiene enfermedad coronaria, no van a estar nuevamente abriendo el tórax para nuevamente hacer los bypasses. Por lo cual, antes de operar una válvula, siempre tiene que hacerse una coronografía por encima de los 40 años, porque por encima de 40 años ya la parte coronaria ya va aumentando la prevalencia. A diferencia en pacientes jóvenes, no se suele hacer coronografía porque sabemos que la parte de la enfermedad coronaria es mínima. Así que lo que se tiene que hacer en este paciente es siempre hacer un estudio hemodinámico y ver las coronarias antes del reemplazo valvular. ¿Ya? Muy bien. Lo que quiero mencionar aquí de la estenosis aórtica, muy importante, causas más frecuentes de estenosis aórtica, si es de 0 a 30 años, es que ha nacido únicamente con una válvula. Una válvula aórtica, usualmente son trivalvas, 3 cúspides. Si es una sola y la causa, el área valvular es menos de 1 centímetro cuadrado,
y es un paciente de 25 años, la causa más frecuente es que sea unicúspide, ha nacido con unicúspide. Si el paciente tiene un área valvular menos de 1 centímetro, a sus 50 años, muy probable que la válvula aórtica haya sido bicúspide. Pero si ya es un abuelito mayor de 70 años, muy probable que, perdón, muy probable que la válvula sea ya un problema degenerativo. Se calcifica toda la válvula y va a limitar su apertura y su cierre. Entonces, las etiologías de la estenosis aórtica, es decir, no se abre la aorta para poder eyectar todo el volumen del ventrículo izquierdo, eso ocasiona que aquí tenemos una imagen, esta válvula aórtica no se va a permitir aperturar, lo que ocasiona es hipertrofiar todo este ventrículo para vencer esta resistencia que ocasiona esta válvula, por lo cual se va a crear presiones elevadas en el ventrículo izquierdo, y presiones elevadas en el ventrículo izquierdo va a ocasionar que también se asocie a insuficiencias, porque la presión va a ser tan grandes aquí en el ventrículo que va a escapar sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda en la sístole, y va a haber insuficiencias también. Y con eso vamos a ver crecimiento de la aurícula izquierda. Es por eso que usualmente un paciente que tiene una estenosis aórtica severa, encontramos también un crecimiento de la aurícula izquierda por es tanta la presión en el ventrículo que vence a la válvula mitral y produce una regurgitación, pasa volumen sanguíneo a la aurícula, ocasionando remodelamiento de la aurícula izquierda y crecimiento de la aurícula izquierda. Tenemos causas, tres tipos de causas que los que se postulan al MIR de España, o los que postulan aquí en Perú, no preguntan cosas tan complejas. En cardiología sí, en España es complejo. En la parte tenemos tres causas de estenosis aórtica: debajo de la válvula, en la válvula o encima del... Esas son las tres posiciones que haber obstrucción para el salida del volumen del ventrículo izquierdo. Si es subvalvular, la causa más frecuente de estenosis aórtica, de estenosis subvalvular, es la miocardiopatía hipertrófica. A nivel valvular, de acuerdo a la edad, de 0 a 30 unicúspide, de 30 a 70 bicúspide, mayor de 70 degenerativa, y supravalvulares por encima de la válvula puede ser la obstrucción. Tenemos enfermedades mucho más raras como el síndrome de Williams, que está asociado en niños que tienen cara de duende y un retraso mental. Usualmente, ¿qué es lo que encontramos en este tipo de pacientes? Tres cosas: la clínica: angina, síncope y disnea. En ese mismo orden, a mayor, si empieza con angina, el pronóstico es mejor, la síncope va empeorando la clínica, pero cuando el paciente ya empieza a caminar y se cansa en el contexto de una estenosis aórtica valvular, eso, la mortalidad es mucho más alta al año. Estos pacientes pueden hacer muerte súbita porque llega el momento en que la válvula, que tiene un pequeño orificio por donde pasa únicamente la parte del volumen sanguíneo, así pequeña, no se abre más, llega a calcificarse totalmente esto, se cierra y hacen muerte súbita. Y eso se ocasiona usualmente cuando ya
va progresando los síntomas. Cuando tiene disnea, eminentemente se cansa al caminar, no camina ni 50 metros, ya se cansa, hay que tener cuidado, tiene que operarse lo más antes posible. Lo que han preguntado, ¿por qué produce angina? ¿Por qué produce angina en los pacientes con estenosis aórtica? Primero, hay que descartar que no tenga un problema coronario. El 50% de los que tienen estenosis aórtica son coronarios, tienen enfermedad coronaria. Cuando uno tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo, por tratar de vencer esa resistencia de la válvula aórtica, se hipertrofia. A mayor hipertrofia va a producir mayor consumo de oxígeno, por lo cual va a producir dolor torácico, angina, como si fuera un proceso, un infarto, por mayor consumo de oxígeno. El síncope usualmente se asocia al esfuerzo. Paciente que salió a correr y pum, de la nada se cae. Viene la emergencia y le encuentras un soplo sistólico, mesosistólico, en forma prismática. Eso nos hace pensar que el síncope ha sido de origen cardiogénico, contexto de una estenosis aórtica. Y cuando tiene disnea con un soplo mesosistólico, que es rudo y áspero, en el foco aórtico que se irradia a carótidas, eso es disnea y eminentemente que hay que operarlo. Asociaciones que se han preguntado en relación a la estenosis aórtica es dos cosas: el síndrome de Heide, que está asociado a la estenosis aórtica más angiodisplasia de colon. Síndrome de Heide, estenosis aórtica más angiodisplasia de colon. También está asociado estenosis aórtica al síndrome de von Willebrand, que es una alteración en la agregación, sobre todo porque cuando pasa por la válvula aórtica, por aquí, hay mucha turbulencia y prácticamente ocasiona rotura de las plaquetas, de toda la parte, puede haber hemólisis también, anemias, y está asociado a von Willebrand por la estenosis aórtica. El pulso, ya hemos mencionado los pulsos, el pulso viene a ser un pulso parvus y tardus. ¿Cuándo operar? Lo que quiero que recuerden es esto de aquí: el área siempre cuando sea menos de 1 centímetro cuadrado es quirúrgico, ¿ya? Quirúrgico. Y el gradiente medio más de 40. Eso lo preguntan en la parte de España, pero únicamente aquí recordar menos de 1 centímetro cuadrado y nada más. Actualmente, si tenemos que un paciente tiene una estenosis aórtica grave, 90 años, el riesgo quirúrgico va a ser alto, es decir, tiene riesgo quirúrgico, hay criterios, varios scores, o tiene daños de multiórganos. Lo que se prefiere cuando tiene alto riesgo de mortalidad, se prefiere colocar los TAVIs. Pero cuando es joven, menos de 65 años, se prefieren las válvulas mecánicas porque tienen mayor tiempo de vida, sobre todo las mecánicas, porque las biológicas igual tienen un tiempo de vida que es de 15 a 20 años. Las mecánicas suelen durar de acuerdo a cómo lo cuida el paciente. Si tiene una buena anticoagulación, usualmente todas las prótesis, tanto que mecánicas, la única forma de anticoagularlos es con cumarínicos, con warfarina. El rango terapéutico es de 2 a 3 en la estenosis aórtica y de 2.5 a 3.5 en las mitrales. Y bueno, nada más en relación a la estenosis aórtica. Entonces, área valvular menos de 1, disnea, ya está en la tercera etapa de clínica de estenosis aórtica, tiene también dolor retrosternal
lo que hay que hacer por encima de 40 años, siempre ver que no tenga una enfermedad coronaria, porque el 50% de los pacientes con estenosis aórtica tienen enfermedad coronaria. Muy bien. Paciente con espondilitis anquilopoyética, consulta de cardiología por la presencia de un soplo. El soplo ya no es sistólico, si no es un soplo diastólico 3 de 4, hiperaflujo a nivel del foco accesorio, una ecografía 75%, lo habitual en un varón es de 52 a 54 a 62%, la FEBI aquí está aumentada y tiene una insuficiencia aórtica severa. Además, se observa una aorta ascendente de 66 milímetros. ¿Qué es lo que se tiene que realizar? ¿Alguna idea alguien? Mientras, a ver, ¿cuál marcarían? Mientras el ventrículo no esté dilatado, hay que mantener un seguimiento estrecho del paciente, es decir, la alternativa A, hay que seguir a este paciente. La alternativa 2, es necesario cirugía de la aorta ascendente y reemplazo de la válvula aórtica. Es necesario tratamiento con betabloqueantes para evitar progresión del tamaño aórtico o solicitar una ergometría. Ergometría es la prueba de esfuerzo, lo hacen correr en una caminadora y vigilado por electrodos para ver los cambios eléctricos y también la presión, la parte que produce disnea, dolor torácico. Es una prueba de cardiología bastante utilizada. ¿Qué les parece? ¿Qué marcarían? ¿No? Bueno, dentro de, siempre que en las preguntas hacen con espondilitis anquilopoyética, siempre que vean espondilitis anquilopoyética de la parte de cardiología, hay que pensar en una insuficiencia aórtica. También puede dar problema en la válvula mitral, pero en la gran mayoría de preguntas está asociado a insuficiencia aórtica. La insuficiencia, y ya nos dice la pregunta que tiene una insuficiencia aórtica severa, la insuficiencia aórtica nos da un soplo diastólico. Recordar que en sístole tiene que eyectarse toda la sangre a la parte de la aorta. Sin embargo, en diástole tiene que estar cerrada las válvulas semilunares. Al no estar cerrada las válvulas semilunares, porque tienen una insuficiencia, va a retornar toda la sangre en diástole. Por eso el soplo de la insuficiencia aórtica es diastólico. Y el tamaño de la aorta ascendente. Este tamaño de la aorta ascendente es importante porque les gusta preguntar, sobre todo por las cirugías de Bentall. ¿No? Entonces, la insuficiencia aórtica tenemos que ya sea agudo o crónico. La causa más frecuente de insuficiencia aórtica aguda es las infecciosas, las endocarditis. De las crónicas, dilatadas, puede ser por la parte de una bicúspide que va asociada también a dilatación de la parte de la aorta ascendente. ¿Qué es lo característico del examen físico? El pulso magnus, el pulso Zeller, ese pulso saltón que tiene. La diferenciación de pulso va a ser lo más característico. Va a haber un pulso, puede tener en sístole 130 y en diástole va a ser un pulso bien bajo, porque todo el volumen va a regurgitar al ventrículo izquierdo. ¿Por qué se produce
la presión diastólica, si tenemos la aorta, aquí está las válvulas semilunares, cuando cierra las válvulas semilunares de la aorta, que cierra y ese cierre nos va a dar la presión diastólica. Pero si está abierto, está insuficiente, va a retornar al ventrículo izquierdo y las presiones diastólicas van a ser bajitas. Por lo tanto, dentro de la parte clínica, la diferencial de pulso, que es la diferencia de la presión sistólica menos la diastólica, va a ser alta. Es también pregunta. Lo que ocasiona esta insuficiencia aórtica es que regurgita la sangre al ventrículo izquierdo. Al regurgitar la sangre al ventrículo izquierdo, con los siguientes latidos va a aumentar el volumen a nivel del ventrículo izquierdo, se va a dilatar, va a ir creciendo, mayor volumen, mayor volumen, la ley de Frank-Starling, mayor fracción de eyección, hasta un punto. Por eso nos dan las insuficiencias aórticas, van asociadas a fracciones de eyecciones por encima de lo normal. Normal es 72%, el límite superior normal, pero aquí la pregunta nos da 75%, porque son hipercinéticos. Más volumen y el corazón lo tolera, va a haber mayor fracción de eyección, porque tiene que eliminar todo ese volumen en exceso que ha retornado desde la aorta. Por lo tanto, la fracción de eyección tiene que ser altas para no sobrecargar el ventrículo izquierdo. Porque imagínate que con cada latido se esté quedando en cada latido más sangre, más sangre, más sangre y más sangre, hasta un punto en que ya el corazón no tolere y va a empezar el volumen a dilatarse. Y la fracción de eyección va a empezar a caer. Llega un punto ya que encuentras insuficiencias aórticas con fracciones de eyecciones bajas, esos pacientes tienen mal pronóstico, porque prácticamente el corazón ya está muy remodelado, tienen ventrículos izquierdos bien grandes y cual postquirúrgico es difícil tolerarlos y a veces necesitan asistencias mecánicas para que toleren el postquirúrgico. Muy bien, lo que preguntan aquí es en relación al soplo. El soplo tiene que ser protodiastólico porque se ocasiona, ni bien termina la sístole, entramos a la diástole y en la diástole se regurgita todo. Como tiene presiones elevadas la aorta, todo lo que ha eyectado en sístole retorna y ahí mismo, y toda esa regurgitación ocasiona el soplo diastólico. Y ese soplo diastólico va a ir creciendo desde el cierre de las válvulas semilunares, por eso va a ser diastólico. Sin embargo, lo característico es que haya otro soplo, que es el soplo de Austin Pitt, que se ocasiona porque al permitir esa regurgitación de la aorta, va a ser tanto que no va a permitir que en este ciclo de la diástole se llene el ventrículo, porque debería estar la válvula, la válvula mitral debería estar abierta, porque estamos en diástole, llenándose. Pero como viene la regurgitación al ventrículo izquierdo en diástole, porque no se ha cerrado bien la válvula semilunar aórticas, ocasiona que todo este volumen que regurgita no deja que se abra bien el velo mitral, sobre todo el anterior,
y ocasiona ese soplo diastólico. Así que el soplo de Austin Flint, Austin con A de aorta, es el soplo que se ocasiona por la regurgitación aórtica, pero es un soplo ocasionado en la válvula mitral, porque cierra la válvula mitral y al pasar la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, ocasiona una leve estenosis, porque no se abre bien por este retorno, regurgitación de la sangre de la aorta al ventrículo izquierdo, y ocasiona ese soplo que es de la aurícula al ventrículo izquierdo por no buena apertura de la válvula mitral. Soplo de Austin Flint es el soplo diastólico en la insuficiencia aórtica. Entonces, toda insuficiencia aórtica que es aguda es cirugía. Paciente que viene por disección de aorta y que ha ocasionado una insuficiencia aórtica severa, cirugía. No hay más. O una endocarditis que ha malogrado la válvula aórtica y le ha ocasionado insuficiencia aórtica severa, cirugía, porque está descompensado. En las crónicas, ya el tratamiento es mucho más, tiene que hacer síntomas. Si es asintomático, las insuficiencias aórticas se da un seguimiento, salvo que tenga algunas indicaciones que no es necesario que lo aprendan. Lo que sí, todo paciente con insuficiencia aórtica severa, asintomático, quirúrgico, crónicos, toda insuficiencia aórtica agudo que va con falla cardíaca, cirugía. Los crónicos solamente si son sintomáticos las insuficiencias aórticas severas. Ahora, las insuficiencias aórticas siempre van asociados a dilatación de la aorta. Tenemos problemas de insuficiencia aórtica en los síndromes de Marfan, en la parte de la válvula bicúspide, que es muy frecuente la válvula bicúspide. El síndrome de Marfan, si tú tienes una insuficiencia aórtica en un paciente de Marfan, una insuficiencia aórtica severa, y le mides la aorta que tiene mayor de 45 milímetros, vas a hacer la cirugía que se llama de Bentall. Cirugía de Bentall, es decir, vas a cambiar la válvula aórtica y vas a colocar un tubo valvado en la aorta ascendente. Como hemos quitado las primeras arterias de la aorta, son las arterias coronarias. Sin embargo, como hemos retirado toda la aorta ascendente, se tiene que nuevamente las arterias coronarias colocar en la prótesis valvada. Es decir, estas arterias coronarias se tienen que insertar en esta prótesis. Se cambia la válvula y se coloca un tubo valvado. ¿Por qué? Porque está dilatado. Se cambia eso porque puede hacer una está dilatada la aorta, está neurismática y puede hacer disecciones de aorta, ya que se va a operar la válvula por una insuficiencia aórtica severa, con dilatación de aorta ascendente, tiene que hacer un cambio tanto de la válvula como de la aorta ascendente. Eso se llama cirugía de Bentall. Así que cuando se va a hacer cirugía de Bentall, cuando les diga la pregunta, insuficiencia aórtica severa, con clínica, el paciente tiene que ser sintomático y en la aorta le encuentren dilatada. Pongan siempre como valor, no necesitan aprenderlo todos estos valores por cada tipo de patología, sino por encima de 50, eminentemente tiene que ir a una cirugía de Bentall. Entonces, ya para terminar, la espondilitis anquilopoyética, insuficiencia aórtica, soplo diastólico, no se olviden, los soplos diastólicos son hasta 4 grados, no son 6 grados como los sistólicos.
FEBI tiene que estar aumentada porque ha regurgitado mayor volumen y por la ley de Frank-Starling la fracción de eyección tiene que ser mayor y la aorta ascendente presenta un tamaño de 66. El corte es 50 milímetros o 5 centímetros. Siempre tiene que hacerse un recambio de esa válvula aorta ascendente. Así que toda insuficiencia aórtica severa con una aorta ascendente mayor de 50, siempre cirugía de Bentall. Entonces es necesario cirugía de la aorta ascendente y reemplazo de la válvula valvular, y esto se llama cirugía de Bentall. No se olviden, el corte es mayor de 50 milímetros o 5 centímetros. Acuérdense por milímetros, 50 milímetros. Muy bien. Último tema para terminar ya. Una mujer de 42 años consulta por disnea de esfuerzo, siempre la disnea en la parte de cardiología, le encuentran una estenosis mitral reumática, la causa más frecuente de estenosis mitral es la causa reumática, con área menos de 1 centímetro, igual área menos de 1 centímetro en la aorta y en la mitral son severas. La comisura de la válvula están fusionadas y las valvas son móviles, no calcificadas y sin afectación grave del aparato subvalvular. El Doppler color no muestra insuficiencia mitral significativa. Estas preguntas han venido para que va a postular para el MIR de España, así de complejas, no son parte sencillas, porque tienen que conocer la patología, sobre todo los diámetros que se pueden dar cuenta, tienen que conocer las indicaciones, si se va a hacer una cirugía o se va a hacer una valvuloplastía, y todo esto te los da los datos. Te dice que las válvulas están fusionadas, son móviles, no calcificadas, sin afectación del aparato subvalvular. Te dice, se puede hacer una valvuloplastía. Siempre que se tenga una estenosis mitral con un buen aparato valvular, es decir, unas valvas, tanto la valva anterior como posterior, no estén muy calcificadas, no estén el paraparato subvalvular, es decir, las cuerdas tendineas y la parte del músculo papilar no estén calcificados, porque también se calcifica por que la enfermedad reumática también va a coger las cuerdas tendineas y los músculos papilares y va a dañar todo el aparato valvular. Pero en este caso te dice que todo está bien, que se puede hacer una valvuloplastía. Te lo da esto para hacer valvuloplastía en un paciente de 42 años. ¿Te imaginas colocar una válvula mecánica a nivel mitral a una persona de 42 años pensando que va a vivir hasta los 70 años? Tendría que someterse a doble cirugía para sobrevivir 70, 75 años. Por lo cual, si se tiene una buena anatomía de la parte valvular, únicamente se va a hacer una valvuloplastía. Es decir, tenemos la válvula aquí, ventrículo izquierdo, acá tenemos el velo anterior, el velo posterior de la válvula mitral, y cuando forma la fiebre reumática te da en boca de pez, las comisuras se cierran y el flujo de aquí va a ser menos de 1 centímetro cuadrado. Si no está muy calcificado, se puede hacer la valvuloplastía. Hay score, se llama score de Wilkins, que está en el libro de preparación del MIR, ya ha venido del MIR. Puedes entrar con un balón y el balón lo insuflas aquí y vas a romper todo esto y vas a abrir el orificio mitral. Y con eso le das mayor tiempo a la paciente para que luego ya se pueda operar y colocar una válvula
mecánica y le dure toda la vida. Así que la valvuloplastía percutánea con catéter se realiza en toda estenosis mitral que tenga buena anatomía de la válvula mitral. No se olviden. Estenosis mitral, la fiebre reumática es la causa más frecuente, de 50 a 70%. Aquí, importante, el problema en la válvula mitral, siempre hay, cuando le digan que sospechan de una fiebre reumática, tenemos los velos en palo de golf, tenemos que hay otras patologías asociadas, que es el síndrome del Lutenbacher, que es la estenosis mitral más seria, el síndrome carcinoide, que es un problema oncológico, puede dañar la válvula mitral y también nos da estenosis mitral, otras enfermedades también, endocarditis por Loeffler y diferente tipo. Pero recordar que la fiebre reumática es la causa más frecuente de estenosis mitral. Severa, igual que la aorta, menos de 1 centímetro cuadrado. La válvula mitral mide usualmente de 4 a 6 centímetros cuadrados, lo normal, pero ya cuando es severo, menos de 1. Así que en su mente tienen que quedar 1 centímetro cuadrado, es severa en la aorta y en la mitral. Muy bien. Así que el tratamiento de la estenosis mitral no empieza en menos de 1 centímetro cuadrado, sino en menos de 1.5 centímetros cuadrados. Cuando el área valvular es menos de 1.5 centímetros cuadrados, se va a ver si la paciente es sintomática y no tienen ninguna contraindicación para hacerle valvuloplastía, es decir, la valvuloplastía, por aquí creo que hay una imagen de valvuloplastía, no. La valvuloplastía, entran con catéteres, el hemodinamista, y va a colocar un balón aquí, en el mitral, lo va a insuflar y va a romper esas calcificaciones que hay en la mitral y va a aumentar el diámetro de la válvula mitral y va a dejar de ser severa, es decir, mayor de 1 centímetro. Pero, ¿cuáles son las contraindicaciones? Ya ha venido en el MIR. ¿Cuáles son las contraindicaciones para no hacerse una estenosis mitral? Es que si tú encuentras un trombo aquí en la aurícula, imaginas abrir la mitral y que ese trombo se vaya al ventrículo izquierdo y el ventrículo salga por la aorta y se vaya a la parte cerebral, ACV. Contraindicado hacer valvuloplastía cuando tienes un trombo auricular. Otra contraindicación para que no haga valvuloplastía es que haya una insuficiencia más que leve. Si tú tienes, usualmente la fiebre reumática te da doble lesión mitral, es decir, tanto estenosis como insuficiencia. Si tú tienes insuficiencia mitral, cuando tú hagas la valvuloplastía en la parte de la válvula mitral, aquí, si ya tú tienes una insuficiencia, acá está la aurícula, el ventrículo, aquí, una insuficiencia aórtica, la sangre sale a la aurícula, si es más de leve, es decir, moderada, severa, cuando tú dilates esta válvula mitral, la insuficiencia leve se va a convertir en moderada hasta severa. Si la insuficiencia es moderada en tu fiebre reumática, en tu estenosis mitral, está contraindicado abrirle más esa válvula porque le vas a llevar a más insuficiencia. Y las insuficiencias mitrales severas van a llevar a que el paciente se descompense automáticamente y haga una edema aguda de pulmón en instantes. Esa es otra contraindicación. Y que la válvula esté muy calcificada es otra contraindicación de que se haga una valvuloplastía, una dilatación de la válvula mitral. ¿Cómo es el soplo de la válvula de una estenosis mitral? Como es
el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo es en diástole, entonces este soplo tiene que ser en diástole. Lo característico es que siempre hay un chasquido de apertura, porque esa válvula mitral no se abre porque está estenosada. Al pasar sangre de la aurícula al ventrículo, a esa apertura hay un chasquido. Ese chasquido, luego de ese chasquido de apertura, va a venir el soplo, que tiene que ser diastólico, y hay una pregunta que cuando más severo es la estenosis mitral, el chasquido de apertura se pega más al segundo ruido cardíaco. Muy bien. Así que lo más importante de la estenosis mitral es recordar que el tratamiento es la valvuloplastía cuando no haya ninguna contraindicación de hacerla. Severo, menos de 1 centímetros cuadrados, y el problema de no tratar las estenosis mitrales, aquí un dibujo, es que si cuando tú tienes una aurícula izquierda y una válvula que no se abre, la mitral, cuando sea la diástole, eminentemente el ventrículo izquierdo no se va a llenar de sangre. Por lo tanto, se va a seguir acumulando en la aurícula izquierda, se va a ir acumulando sangre, se dilata, pasa a fibrilación auricular, se dilata, forma trombos aquí en la aurícula. Esto aumenta la presión. Aquí tenemos la parte de las venas pulmonares. De las venas pulmonares va a permitir aumentar la presión hidrostática a nivel de los pulmones, va a ocasionar edema agudo de pulmón, y aquí las alas de mariposa, las líneas B de Carley, y una falla cardíaca en este caso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si le das un tratamiento médico? Bajar la frecuencia cardíaca a lo más que se pueda, de 50 a 70 latidos. ¿Por qué? Porque en la estenosis mitral tenemos que tener mayor diástole. A mayor diástole tenemos cuando la frecuencia cardíaca es más baja, ¿sí? Así que, ¿por qué tenemos que tener mayor diástole? Porque queremos que la sangre pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Si tenemos poca diástole, el paciente va a tener poco volumen en el ventrículo izquierdo, porque va a pasar poca sangre de la aurícula al ventrículo izquierdo. No hay otra forma como llegue sangre al ventrículo izquierdo para que se bombee sistémicamente. Si tú tienes una taquicardia 100, 110, 150, al paciente con estenosis mitral lo descompensa en minutos. Así que la desfibrilación auricular por crecimiento de la aurícula es eminentemente los para descompensando a estos pacientes con estenosis mitral. Y lo importante, recuerdan esta gráfica de volumen y de presión, los volúmenes en una estenosis van a ser menores porque el volumen que va a llegar al ventrículo, este es normal en rojo y este es estenosis mitral. Ya no van a ser en 120, sino el volumen ya no va a pasar toda la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, porque se va a quedar retenida sangre en la aurícula izquierda. Va a ser 90, por lo cual va el ventrículo izquierdo menos volumen, y menos volumen, menos gasto cardíaco. Así que van a ser un gasto cardíaco bajo. Y además de eso, las presiones en el ventrículo izquierdo van a ser menores. La ley de Frank-Starling se va a perder. ¿Por qué? Porque las presiones se va a perder porque va a haber menos volumen en el ventrículo izquierdo. Entonces, estos pacientes van a cruzar con gasto bajo. Por lo tanto, van a ser falla cardíaca, disnea y toda la clínica de estos pacientes. Así que nada más con esto y pasamos. Así que para retomar el tema, esta es una paciente mujer joven, disnea al esfuerzo,
estenosis mitral reumática, la causa más frecuente. No se olviden que da doble lesión las enfermedades reumáticas, el área menos de 1 centímetro cuadrado, buena aparato valvular, no muestra insuficiencia mitral significativa, te lo dice porque quiere que le hagas valvuloplastía, así que esa es la condición, que esté bien la válvula, que no hay insuficiencia moderada severa y le haces valvuloplastía percutánea, salvo que haya un trombo auricular, salvo que tenga la insuficiencia moderada severa, ya prácticamente tiene que ir a un reemplazo de una válvula protésica mecánica. Muy bien, ahí es todo, muchachos. Ya son 2 horas ya. Mira, acá hay preguntas. Hay que ver estas de valvulopatías, ¿ya? 5 segundos. Pacientes, mujer de 62 años que presenta disnea de esfuerzo, a veces presenta angina y últimamente ha presentado síncope. Angina, síncope, eminentemente esto nos habla de una estenosis aórtica. Siempre que diga angina, síncope y disnea, estenosis aórtica. ¿En qué patología valvular cardíaca se ausculta el soplo de Austin-Flynn? Austin con A, de insuficiencia aórtica, pero lo ocasiona en diástole por no una buena apertura de la válvula mitral del velo mitral anterior. Insuficiencia aórtica. ¿Cuáles son las válvulas que más frecuentes se afectan en la fiebre reumática? Es primeramente la mitral, aórtica y tricuspidia. ¿Cuál es la causa más frecuente de embolias de origen cardíaco? Es enfermedad mitral con fibrilación auricular. Como lo mencionaba, crece la aurícula, no se apertura la válvula mitral por una estenosis, aumenta de tamaño, hay éstasis por la triada de Virchow, forma trombos y es la causa más frecuente de embolias. No se olviden que las embolias cardíacas, y es bien espantosa, los ACVs isquémicos son que cubren un territorio bien grande porque los trombos no son pequeños, son grandes. Un lacunar no es cardíaco. ¿Cuál es el tipo de soplo que caracteriza la insuficiencia mitral? La insuficiencia mitral se ocasiona en sístole, así que ese es holo sistólico suave, paraesternal izquierdo, subsifoideo que se irradia a la axila. Muy bien, esas son valvulopatías muy sencillas. Nada más. Cerramos acá.